Buenos días. En la conferencia de prensa del día de hoy, 6 de octubre del 2020, de entre todos los temas, quisiera resaltar uno en específico que planteó el presidente. Él planteó que en el periodo neoliberal se llevó a cabo un proceso de aculturación del pueblo de México, y diríamos de todo el mundo realmente, de los pueblos de todo el mundo. Es decir, se resaltaron más bien los antivalores. Se resaltó la violencia, el cinismo, la hipocresía, el quítate tú para ponerme yo, el lograr el triunfo a toda costa, aún aplastando a otros. Se fueron diluyendo los lazos de fraternidad, de solidaridad que debe haber entre los seres humanos. No se diga ya más que se fue diluyendo el amor al prójimo, el amor a la familia, una gran desintegración familiar en todo el planeta. Entonces el presidente hoy habló este tema de la aculturación que se llevó a cabo en el periodo neoliberal. Y también hizo una comparación, por ejemplo, en el periodo del porfiriato, que duró 34 años, después de la tercera gran transformación que se vino, que fue la Revolución Mexicana, pues hubo, dice él, avances en lo social extraordinarios. Yo diría que esos avances en el terreno social pues se marcaron fundamentalmente en el artículo 3 sobre la educación que imparte el Estado, el artículo 27 constitucional, donde viene que el propietario originario de todo lo que existe comprendido en los límites del territorio nacional, suelo, subsuelo, agua, ríos, etcétera, el propietario originario es la nación mexicana, o el artículo 123 constitucional, donde habla también de los derechos de los trabajadores. Hubo un avance social muy importante. Fue la primera constitución del planeta que incorporó los derechos sociales en ese texto constitucional. Pero, dice el presidente, en el terreno democrático, pues se siguió con la inercia del porfirismo. Es decir, en el porfiriato era el presidente nombra de dedazo a los gobernadores, a los senadores, a los diputados federales. Los gobernadores pues nombraban a los diputados locales, a los presidentes municipales. Entonces, a pesar del avance extraordinario en el aspecto social de esta tercera gran transformación que fue la Revolución Mexicana, en el tema de la democracia no se avanzó. O sea, se quedó con la democracia representativa. Cada 3 años se vota, se elige a los representantes del pueblo y luego viene el divorcio durante 3 años. Entonces esa es una democracia donde nada más se nombraba a los representantes, pero no se les pedía cuentas, no se les exigía, no había revocación del mandato, no había una evaluación del trabajo de los representantes. Entonces, pero además había la imposición, sobre todo del poder ejecutivo a nivel nacional, del poder ejecutivo a nivel estatal. Entonces, ahora en el periodo neoliberal, que el presidente llama el periodo del neoporfirismo, por la similitud en contenido y la analogía con lo que pasó en el porfiriato, pues se trata ahora sí de romper, de dar un salto cualitativo, romper esa tendencia que a pesar de la Revolución Mexicana, que costó más de 1 millón de vidas, no se pudo romper. Entonces ahora estamos pasando, hay una transición de la democracia participativa, de la democracia representativa a una democracia cada vez más participativa. Por eso hubo modificaciones en la Constitución, sobre todo pues la consulta, derivado de eso es la consulta que va a haber en el 2022 para la revocación del mandato del propio presidente de la República. Pero aquí lo importante es, desde nuestro punto de vista, que tenemos que hacer un rompimiento, o sea, una transformación, un cambio cualitativo, no solamente de los aspectos, por ejemplo, de la democracia, sino también desde el punto de vista de la lógica. Porque lo que nos enseñaron en las escuelas al grueso de toda la humanidad, pues es la lógica formal que se basa en el principio de identidad. A es igual a A. Tenemos que romper con eso y más bien
darle cada vez más relevancia a la lógica dialéctica. Esa lógica dialéctica pues viene desde antes, en Grecia por ejemplo, desde los presocráticos, toda la posición dialéctica. Y luego pues uno de los exponentes más importantes fue Hegel, y luego Carlos Marx, que da un contenido materialista a la lógica, a la dialéctica. Pero aquí nosotros lo que tenemos que ver es que tenemos que pasar de la apariencia a la esencia, o de las formas solamente al contenido profundo de las cosas. Y es lo que el presidente de la República hace cada día en la conferencia matutina. Es decir, no analizar solamente o centrar la atención en el fenómeno, en la apariencia, sino hay que ir a la esencia de las cosas. Por eso él dice que esta transformación es una transformación radical, porque va a la raíz de los problemas y no se queda en las ramas del problema. En ese tenor, pues ya sabemos que los grupos que favorecieron a los que tuvieron los máximos privilegios en el periodo neoliberal y que utilizaron a los medios de comunicación convencionales, pues lo siguen utilizando y están muy enojados porque el presidente les está rompiendo el esquema que ellos implementaron durante varias décadas para mantener a los pueblos precisamente aculturizados. Y ahí el día de ayer, por ejemplo, el presidente destacó algunas noticias que salieron en el New York Times y en el Financial Times, por ejemplo. Una de ellas plantea que la mañanera se ha vuelto, digamos, una telenovela del licenciado López Obrador. Es decir, utilizan su lenguaje vulgar, lo que ellos crearon, las telenovelas, para adormecer la conciencia de millones de seres humanos en el planeta. Ahora tratan de endilgarle al licenciado López Obrador ese título de su telenovela, pero están totalmente equivocados, porque las telenovelas precisamente resaltan nada más lo superficial, la apariencia, y encubren o no van a la esencia de las cosas. Y el presidente hace al revés. En las conferencias matutinas, él plantea los aspectos esenciales de las cosas y de ahí desprende razonamientos que fortalecen el programa que él ha presentado al pueblo de México. Pero va a la esencia de los fenómenos, no se queda en la apariencia. Entonces, esto ha causado también en estos medios de comunicación pues un desconcierto, porque ellos durante décadas, exaltando la apariencia y las formas, mantuvieron, repito, a millones de seres humanos en una situación pues de aculturación. Pero esta es otra de las facetas del presidente de la República. Está rompiendo esos esquemas que estaban muy metidos en la conciencia de millones de seres humanos, de tal forma que la respuesta a las acciones que él hace no se circunscriben a algunos medios convencionales de México, sino también a estos medios de comunicación que tienen influencia internacional. También ahí el presidente dijo, más bien lo que debieran hacer estos periódicos es dar una disculpa a los pueblos del mundo por generar esa aculturación de los mismos. O sea, el presidente tiene respuestas inmediatas y profundas. A la otra, por ejemplo, el Financial Times plantea que la corrupción y el crimen siguen siendo intolerablemente elevados en México. Cuando pues son mentiras, porque repito, ellos en lugar de ir a la objetividad, a ver las cosas de manera objetiva, pues ellos también ayudaron a crear las fake news, que en lugar de ir a los fenómenos objetivos, tratan de cambiar la percepción de la gente con noticias falsas. Pues ya se les va acabando también eso. Esta es una noticia totalmente falsa, les vuelvo a decir, dicen ellos, la corrupción y el crimen siguen siendo intolerablemente elevados. Bueno, ya vimos que por evitar la corrupción, que es, digamos, la tarea fundamental que ha planteado el presidente de la República, tan solo 15 empresas, 15 grandes empresas, entre ellas, por ejemplo, Walmart, la IBM y otras de FEMSA, por ejemplo, 15 empresas
tuvieron que pagar o están en proceso de completar el pago de 50,000 millones de pesos por impuestos que querían evadir o que en gobiernos anteriores evadían o no pagaban de alguna u otra forma. No, pues eso les duele mucho porque ha habido una liga muy estrecha entre estos grandes medios de comunicación y estas grandes empresas a nivel mundial. Entonces tienen que estar atacando porque sus intereses económicos mal habidos, además porque además es un delito no pagar impuestos, pues tienen que salir a la defensa de esos intereses. Pero repito, 50,000 millones de pesos de 15 grandes empresas significa 2 millones de créditos para pequeñas empresas o empresas familiares como los que está otorgando el gobierno federal. Entonces, ¿cuál cuestión de que sigue una corrupción intolerablemente elevada? Es absolutamente falso. Ya se acabó el periodo de Goebbels, que repite una mentira 1000 veces y se convertirá en verdad. Y esto se está desmontando y desmintiendo, afortunadamente, por las conferencias matutinas del presidente de la República, que ya lleva más de 450. Fíjense, es una cuestión y una labor sistemática, permanente, persistente del presidente de la República para ir desmontando todas estas cadenas de mentiras que se tratan de tejer alrededor de él. No obstante esa gran influencia de estos medios de comunicación, por ejemplo, ayer también el periódico El Financiero sacó una encuesta, claro, de acuerdo a los parámetros de ellos, pero la dieron a conocer, donde comparativamente con la encuesta que habían sacado unas semanas atrás, el presidente de la República aumentó el porcentaje de preferencia de los ciudadanos mexicanos. Claro, aún sabiendo cómo es el periódico El Financiero, pero hay cosas que ni ellos pueden ocultar. Entonces también otra cuestión importante es que estos periódicos norteamericanos plantean que en México podría haber retrocesos en un futuro no lejano y regresar al periodo del caudillismo, ¿no? Porque a López Obrador pues ya lo atacaron de populista, no pudieron, ya ese argumento ni lo esgrimen, se resbaló. Ahora pues van a atacar de caudillo, y que va a regresar a México el periodo del caudillismo. No hay que confundirse. Lo que hace el presidente de la República es representar de manera legítima, con mucho orgullo además, los intereses del pueblo de México. Esa es la diferencia. Y también el otro tema es que dicen este periódico que se han logrado magros resultados en el periodo del gobierno del presidente de la República. Bueno, sería cuestión de preguntarle a 20 millones de familias mexicanas que ya cuentan con apoyos distintos del gobierno, o a 11 millones de jóvenes y adolescentes que tienen su beca a través de los programas del gobierno federal, o preguntarles a los campesinos de Oaxaca que después de varias décadas y décadas no se lograron construir caminos bien pavimentados a su cabecera municipal, como hoy los que se han construido ahí, además de concreto y con mano de obra de esos lugares, para estimular la economía interna de esos lugares de Oaxaca, y que así se va a hacer en Guerrero. O habría que ver, el día de hoy el presidente de la República hizo un recuento de los distintos aeropuertos, uno más en Tulum, por ejemplo, que va a construir precisamente el ejército mexicano, y que, ligado a todos los aeropuertos que están en esa región, como el de Cancún, algunos en la zona de Tabasco, etcétera, van a contribuir precisamente al desarrollo del sur-sureste de nuestro país, que también en el periodo neoliberal y también en el porfiriato se abandonó totalmente. Hay que preguntarle a los ciudadanos de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, de Tabasco, si la cuestión del Tren Maya, el aeropuerto nuevo de Tulum y el reacondicionamiento de los otros aeropuertos no es un fenómeno objetivo y visible del esfuerzo que hace el presidente para que cada vez más familias de mexicanos tengan acceso a una vida mejor. Y no se diga más, preguntarle a todo el pueblo de México si está de acuerdo o no
con el programa de salud del gobierno de la República, en el sentido de que todas las medicinas que ya se licitaron y que van a llegar a México de distintos países del planeta, rompiendo el monopolio que ejercían algunos políticos que se dedicaron a acaparar la compra y distribución de medicinas, hay que preguntarles al pueblo de México si esta dotación de medicamentos gratuitos para toda la población, además de atención médica gratuita en los hospitales del gobierno en sus distintos niveles, les beneficia o no les beneficia. Entonces, ¿cuáles resultados magros? Al contrario, de los 100 puntos que planteó el presidente de la República el día que tomó posesión, prácticamente todos están cumplidos. Más del 95% están cumplidos. Entonces, ¿cuáles resultados magros? Al contrario, son resultados extraordinarios que ya hacía falta que se dieran en este país tan degradado, tan sacrificado, tan superexplotado en sus recursos humanos, financieros, económicos y naturales en todo el periodo neoliberal. O sea, por eso la inmensa mayoría del pueblo de México está apoyando con mucha decisión al presidente de la República. Y casi estamos seguros que estos periódicos en unos días más seguramente dirán que el presidente Andrés Manuel López Obrador es intolerante, que hay un régimen de intolerancia en México. Y nosotros diríamos, yendo a la esencia de las cosas, que, bueno, si le llaman intolerante porque está acabando con la corrupción, pues sí es intolerante, claramente que sí. Diríamos, está estableciendo un régimen de intolerancia contra la corrupción. Igual que si es intolerante el presidente porque está acabando con la cadena de complicidades que existían entre funcionarios y empresas privadas llenas de corrupción, pues claro, o sea, es intolerante no solamente contra la corrupción, sino también contra los favores que desde el gobierno se daban a empresas y que había una cadena de corrupción entre ellos. No, pues entonces desde ese ángulo sí, claro que es intolerante contra los males que han aquejado a nuestra patria durante varias décadas y que se magnificaron más en el periodo neoliberal. Entonces finalmente lo que queremos plantear, y partiendo del concepto que él planteó hoy de que en el periodo neoliberal se llevó a cabo una aculturación pero acelerada en contra del pueblo de México y de todos los pueblos del mundo, hoy, sobre todo con el año que viene que celebramos 200 años de la consumación de la independencia, que se va a invitar a pueblos originarios de todo el planeta, es el momento del resurgimiento, del apoyo y la difusión de las grandes culturas originarias que están llenas, es así, de trabajo comunitario, de fraternidad, de solidaridad, de amor a la tierra, de amor a la patria, de amor al propio pueblo de cada uno de los pueblos del planeta. Entonces, lo que está haciendo el presidente de la República, entre otras cosas, es contribuir a una gran revolución cultural, acabar con todo ese periodo de aculturación que sobre todo o en el cual influyeron mucho los medios de comunicación convencionales. Por eso están enojados los de aquí y los de fuera. Pero tenemos mucho presidente que además la táctica principal de él ha sido el ir casa por casa, hablando con las personas, y lo que él ha dicho, y que todos los mexicanos de buen corazón que estamos apoyando al presidente de la República debemos seguir haciendo es, como él decía, cada mexicano puede ser un medio de comunicación para comunicar lo que en las mañaneras se dice y que desafortunadamente a algunos hogares no llega por distintas razones. Entonces, yo exhorto a todos los mexicanos que tenemos claridad de la profundidad de los cambios que está efectuando el presidente de la República, a que seamos lo que él dice, un medio de comunicación, permanentemente hablar, dialogar en la familia, con los vecinos, en el trabajo, en la escuela, pues en la escuela ahora a través de los medios remotos, pero no dejar de estar analizando y apoyando las medidas extraordinarias del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Si te gusta lo que aquí planteamos, yo te invito a que te suscribas al canal de YouTube, a que nos des tus comentarios y agradezco mucho tu paciencia y que pases muy buen día.